Bueno, ya estamos todos subiendo al bote de nuevo. Sergio mencionaba en el chat, que no lo viste, la del detalle de las baldosas blanco y negro, como que ya está viendo una polarización probablemente Sí, de la... claro, bueno. Tenés la partida también de ajedrez que van a jugar estos dos. De hecho, se va a nombrar ahora también el tema del ajedrez. Sí, buenas observaciones. Bueno, ahí estamos, está entrando Ana y seguimos. Si quieren decirme algo ahora que hicimos esta pequeña interrupción, alguna cosita, o si voy muy rápido o algo. Bueno. A mí me llama la atención estos narradores bastante pusilánimes que él pone en esas primeras personas, sin, digamos, yo podría decir sin ninguna vanidad en cuanto a que se confunda con él, pero probablemente sea todo lo contrario, ¿no? Pero son una humorada esas primeras personas, pusilánimes, de la ley, de Sí, esto. sí. Por supuesto, claro que sí, sí, sí. O sea, además está el tema de qué nítidamente dibuja estas personalidades, ¿no es cierto? Que para hacerla servir a su propósito, ¿no es cierto? Mm. Virginia, ¿te acordás el narrador de la LEF también? O sea, lo que va transparentando son sus pequeñas mezquindades. O sea, el narrador no es un héroe, ni mucho menos, ¿viste? Es un ser muy mezquino, muy envidioso, lo que a uno se le ocurra, y eso queda en primer plano. ¿M? Ahora, acá hay una cosa también, una cuestión de parodia. ¿Eh? Lo que está sucediendo acá es una parodia digamos, de la verdadera entrevista de Guayaquil, que en realidad no se sabe muy bien lo que pasó en esa reunión tampoco. Uno ya está completamente, digamos, educado como para ver en aquellos personajes unos héroes descomunales, ¿no es cierto?, que tenían el destino de América en sus manos. Pero bueno, eran dos hombres, tal vez no haya sido demasiado diferente a lo que sucedió acá en esta pequeña entrevista. ¿Mm? Ya veremos. Bueno, vamos a seguir con el relato. Es un relato bastante breve, ¿no? Dice, bueno, un momento que se me cerró acá. Entonces le está dando a entender que el que va a viajar en realidad es él, ¿no? Y le dice, bueno, me tendré que transferir a Sulaco. Sulaco acá es una región que también está en una de las provincias de esta Costaguana, que era el país donde transcurre la novela Nostromo de Conrad, ¿no es cierto? Créame, doctor, no lo envidio. Y entonces dice el narrador, ni un desafío ni una burla se dejaba traslucir en esas palabras. Acá va a decir algo interesante. Era ya la expresión de una voluntad que hacía del futuro algo tan irrevocable como el pasado. Sus argumentos fueron lo de menos. El poder estaba en el hombre, no en la dialéctica. Zimmerman continuó con una lentitud pedagógica. Esto del poder estaba en el hombre y no en la dialéctica va a volver ahora después a decir algo más sobre eso. No en vano nombraron a Schopenhauer, que está ahí dando vueltas y está como atrás en el fondo de toda esta historia, de la voluntad, ¿no es cierto? En fin. Entonces prosiguió con una lentitud pedagógica, dice, en materia bolivariana, dice Zimmerman, perdón, sanmartiniana, le dice porque el narrador es argentino, está esa cosa, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. El tema de la leyenda, digo la leyenda porque o sea, fue tomado como un mito fundacional esto de la entrevista de Guayaquil, en la que San Martín renuncia, este es el país de los grandes renunciamientos de las figuras, ¿no es cierto? Pero bueno, no vamos a abundar en eso, pero bueno, en el que San Martín le deja todo en manos a Bolívar. Acá se lo tomó a San Martín como un ejemplo de abnegación, o sea, de dejar a un lado su ego, digamos,
por el bien de la causa americana. Entonces, viendo que la cosa ya pasaba por el lado de Bolívar, él renuncia a todo su cosa y le deja todo a Bolívar. No sabemos en realidad cómo fue, ¿viste? Yo voy a decir una herejía total, ¿viste? No va a salir de acá, calculo, salvo que lo publiquemos en YouTube. Pero digamos, capaz que el tipo estaba harto, andás a ver qué le pasaba, le dolería algo, o simplemente estaba cansado, o no, o realmente el tipo vio que ya no era el momento de él y se lo dejó al otro. Pero acá quedó como una especie de santo. De hecho, se lo conoce como el santo de la espada, San Martín, ¿no? Esas cosas por allá arriba. Y bueno, a partir de este renunciamiento, digamos, es un ejemplo de el tipo desinteresado de su cosa personal y el verdadero patriota, ¿no es cierto? Bueno, ese es el mito. ¿No? Eso depende, Isaías, porque en Colombia, en algunos lugares, yo escuché como que San Martín se desentendió de toda la causa y lo dejó solo a Bolívar. Bueno, por Y eso, me lo está han bien. dicho O más sea, de una vez. claro, no sé, o sea, no sabemos en realidad qué es Es lo que una cosa, sucedió. uno queda estupefacto cuando escucha Por eso eso. acá Zimmerman le aclara, dice bolivariana, perdón, sanmartiniana, porque está eso, o sea, Nada. en realidad en el fondo son dos polos, viste, que unos lo van a sesgar para un lado y nosotros lo vamos a sesgar para el lado de San Martín, evidentemente la cosa es así. Pero bueno, en realidad eso sería para cuestión de un análisis histórico en todo caso. A los efectos de esta fábula funciona perfectamente porque acá se reactualiza lo que pudo haber sido aquella entrevista. Bien, sigamos entonces. En materia bolivariana, perdón, sanmartiniana, su posición de usted, ¿no? Como habla, ¿no? Querido maestro, es muy obsequioso, ¿no? Es harto conocida, ¿no? Votre siège per, ¿no? O sea, su posición está asentada, está muy clara. A ver, espera que se me abrió algo acá. Sigo. No es deletreado aún. Fíjense esto si no les hace acordar a cómo hablaba Daneri, ¿no? Pero está bien que el tipo es extranjero y habla medio, ya lo había dicho, ¿no? Medio. No es deletreado aún la pertinente carta de Bolívar, pero es inevitable o razonable conjeturar que Bolívar la escribió para justificarse. En todo caso, la cacareada epístola nos revelará lo que podríamos llamar el sector Bolívar, no el sector San Martín. Una vez publicada, habrá que sopesarla, examinarla, pasarla por el sedazo crítico y, si es preciso, refutarla. Nadie más indicado para ese dictamen final que usted, con su lupa, el escalpelo, el bisturí, si el rigor científico lo exige. Permítame asimismo agregar que el nombre del divulgador de la carta quedará vinculado a la carta. A usted no le conviene, en modo alguno, semejante vinculación. El público no percibe los matices. Mire qué discurso le manda para decirle: voy a ir yo, el nombre que va a quedar vinculado es el mío y vos vas a quedar en el anonimato. En todo caso, después te la darán para que la analices, ¿viste? Pero el que se va a hacer famoso con esta publicación soy yo. Igual quédate tranquilo que a vos no te conviene, ¿viste? Total, el público, ¿viste? El público no entiende de matices. Son los dos. Acá tenemos, en realidad, si uno quiere hacer una extensión de aquellos temas de Borges, este es un duelo entre dos compadritos retóricos, ¿no es cierto? Entre dos académicos que vendrían a actualizar esta figura de los compadritos, ¿no? Bueno, entonces le dice: a usted no le conviene, en modo alguno, semejante vinculación. El público no percibe los matices, ¿no? Comprendo ahora que lo que debatimos después fue esencialmente inútil. Ya estaba todo jugado acá. ¿Acaso entonces lo sentí? Para no hacerle frente, me así de un pormenor y le pregunté si en verdad creía que las cartas eran apócrifas. Y acá fíjense qué interesante lo que aparece, porque sin salirnos de este relatito histórico, digamos, o basado de alguna manera en la historia, acá lo que va a hacer Borges son consideraciones más generales acerca del lenguaje, lo que hace siempre. El otro día decíamos, ¿cierto?, que básicamente el gran tema de Borges es el lenguaje, es decir, lenguaje por un lado, realidad incognoscible por otro, ¿no es cierto? Y fíjense lo que contesta Zimmerman, dice: que sean de puño y letra de Bolívar, me contestó, no significa que toda la verdad esté en ellas. Bolívar
puede haber querido engañar a su corresponsal, absolutamente, ¿no es cierto? O simplemente puede haberse engañado. Usted, un historiador, un meditativo, sabe mejor que yo que el misterio está en nosotros mismos, no en las palabras. Entonces, esto que este símbolo aplica a esta carta puntual, que supuestamente es un registro histórico, es algo que nosotros podemos hacer perfectamente con respecto a cualquier tipo de texto. O sea, yo puedo escribir, aunque sea de mi puño y letra, mi soneto, ¿no?, a periquita, pero puedo estar engañado yo mismo al escribirlo, y por lo tanto, o puedo tener la voluntad deliberada de engañar, o puedo estar malinterpretando cualquier cosa, o puedo ser torpe para expresarme. Entonces, la cuestión no está en lo escrito, sino en las personas mismas. Si uno quisiera enterarse de la verdad, tendría que hacer un diagnóstico de la persona, lo cual es mucho más difícil que diagnosticar un texto. Entonces, y esto aplicado a una carta de Bolívar, pero es una observación de carácter general, ¿no?, y coherente con toda digamos, el pensamiento borgiano, ¿no? Bueno, y ahora toma distancia un poco, lo que hace siempre, va un poco para atrás. Esas generalidades pomposas me fastidiaron. A nosotros que acabamos de leer ese párrafo, no nos parecieron generalidades pomposas. A mí me pareció una observación bastante correcta, bastante interesante, pero en el contexto de este duelo de compadritos académicos, es una generalidad pomposa. Estas generalidades pomposas me fastidiaron y observé secamente que dentro del enigma que nos rodea, la entrevista de Guayaquil, en la que el general San Martín renunció a la mera ambición, este lo ve desde el sesgo argentino, y dejó el destino de América en manos de Bolívar, es también un enigma que merece el estudio. Zimmerman respondió: las explicaciones son tantas. Algunos conjeturan que San Martín cayó en una celada, otros, como Sarmiento, que era un militar europeo extraviado en un continente que nunca comprendió. Otros, por lo general argentinos, le atribuyen un acto de abnegación, otros de fatiga. Hay quienes hablan de la orden secreta de no sé qué logia masónica, que por ahí también, ¿no es cierto?, porque San Martín andaba en eso. Observé que de cualquier modo sería interesante recuperar las precisas palabras que se dijeron el protector del Perú, San Martín, y el libertador, Bolívar. Bien, Zimmerman sentenció: fíjense qué interesante esto. ¿Acaso las palabras que cambiaron fueron triviales? Dos hombres se enfrentaron en Guayaquil. Si uno se impuso, fue por su mayor voluntad. Acá aparece otra vez el tema de la voluntad que el narrador le atribuía a este Zimmerman, ¿no? Entonces dice Zimmerman: si uno se impuso fue por su mayor voluntad, no por sus juegos dialécticos. Como usted ve, no he olvidado a mi Schopenhauer. Agregó con una sonrisa. Wars, wars, wars. Esto es una frase de Shakespeare que está en Hamlet, ¿no es cierto? Cuando Polonio lo ve leyendo un libro, que le pregunta qué está leyendo, y Hamlet le contesta: wars, wars, bueno, nada, bla, bla, bla. Shakespeare, insuperado maestro de las palabras, las desdeñaba. En Guayaquil o en Buenos Aires, en Praga, siempre cuentan menos que las personas. Acá lo que se trata es de la voluntad, más que de los discursos y que de la retórica. En aquel momento sentí que algo estaba ocurriéndonos, o mejor dicho, que ya había ocurrido. De algún modo ya éramos otros. Y esto no les resulta familiar, está todo el otro, el mismo, Fierro, Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. De algún modo ya éramos otros, algo había pasado. Y sí, éramos San Martín y Bolívar en la entrevista de Guayaquil. Ahora éramos nosotros. Y acá aparece otra vez, o sea, en vez de ser dos tipos que están discutiendo, que son también, ¿no?, pero que meramente están discutiendo acerca de temas históricos, están actuando ellos en sí mismos la entrevista de Guayaquil. Estas dos voluntades que se están enfrentando, de las cuales una va a prevalecer y la otra va a desaparecer de la escena. Entonces, de algún modo, ya éramos otros. Y esto es una constante, esta constante borgiana, que estamos hasta el cansancio hablando de eso, que siempre aparecen, y es esta cosa de
hay como una subyacencia que cada tanto se va actualizando en distintos personajes. No importa si fueron San Martín y Bolívar, o Zimmerman y el narrador, o algún otro en algún otro contexto, esto siempre va a volver a pasar, porque cada tanto esa subyacencia se actualiza, se vuelve a manifestar. Ese es Borges. O sea, es una concepción, yo no sé si filosófica, calculo que no, pero por lo menos es una concepción estética, que a Borges le permite diseñar no solamente las peripecias de sus relatos, sino a sus personajes. Sus personajes no son entes, digamos, psicológicos, o al menos no tienen un perfil psicológico demasiado nítido. Son simplemente apariciones de algo que está en alguna parte, ¿no? Algo que cada tanto se actualiza. Esta voluntad de Schopenhauer, ¿no? Que se va convirtiendo en representación o en distintas representaciones en distintos momentos. Bien, sigamos. Y ahora paramos si quieren unos minutos y hablamos, ¿no? Bueno, entonces, en aquel momento, bueno, de algún modo ya éramos otros. El crepúsculo entraba en la habitación y yo no había encendido las lámparas. Un poco al azar pregunté, ¿usted es de Praga, doctor? Yo era de Praga, ¿no? Para rehuir el tema central era, por un lado, esta disputa que tenían, pero también al preguntarle si era de Praga, estaba todo el nazismo atrás, ¿no? Para rehuir el tema central observé, debe ser una extraña ciudad, no la conozco, pero el primer libro en alemán que leí fue la novela El Golem, de Meiring. Este es un dato biográfico de Borges, ¿no? Zimmerman respondió, es el único libro de Gustav Meiring que merece el recuerdo. Más vale no gustar los otros, hechos de mala literatura y de peor teosofía. Con todo, algo de la extrañeza de Praga andan por ese libro de sueños que se pierden en otros sueños. Acá me corro un centímetro y les recomiendo, para aquel que no lo haya leído, les recomiendo que lean El Golem, de Gustav Meyrink. Es un libro muy raro, y en el que se van a encontrar con aquel viejo tema expresionista que también Borges explotó hasta el cansancio, que es el tema del doble, ¿no es cierto? De una manera muy potente, ¿no? y en algunos momentos muy inesperada. Así que pongan en carpeta, para el que no lo leyó, El Golem, ¿no? Se lo pueden llevar a las vacaciones. Bueno, es un libro típico para leer en la playa. Bueno, y sigue, ¿no? Todo es extraño en Praga, o si usted prefiere, nada es extraño. Cualquier cosa puede ocurrir. En Londres, en algún atardecer, he sentido lo mismo. Acá, fíjense una cosa, además de todo esto, ¿no? Los dos personajes, si bien el narrador tiene un sesgo bastante más mezquino, al parecer, digamos, muestra sus debilidades, o transparenta más que mostrarlas, los dos discursos son borgianos. Lo que propone cada uno son cosas que Borges dijo muchas veces y fabuló muchas veces y poetizó muchas veces. Es Borges desdoblado, si uno quiere, en dos personajes o en dos discursos, no parece exactamente lo mismo. Bueno, entonces dice, bueno, acá le contesto, usted, respondí, habló de la voluntad. Y acá le voy a contar un par de cuentitos que podemos considerar relatitos enmarcados. En los Mabinogion, que es una saga céltica, dos reyes juegan al ajedrez en lo alto de un cerro, mientras abajo sus guerreros combaten. Uno de los reyes gana el partido. Un jinete llega con la noticia de que el ejército del otro lado ha sido vencido. La batalla de hombres era el reflejo de la batalla del tablero. Acá tenés las baldosas blancas y negras, y tenés también, ¿se acuerdan del poema del ajedrez? Es exactamente esto mismo, ¿no? Que Dios detrás de Dios, todo eso. Acá tenés eso, y tenés esa subyacencia, que es la batalla, y el símbolo o el emergente legible de esa subyacencia, que son estos dos jugadores que están en un tablero, ¿no es cierto? Cosa que están exactamente repitiendo estos dos que están teniendo la entrevista, ¿no? Son ellos también. Bien.
Ah, una operación mágica, dijo Zimmermann. Le contesté, o la manifestación de una voluntad en dos campos distintos. Schopenhauer otra vez. La voluntad es una, sola y ciega. Y después la representación es múltiple, ¿no? Entonces, esto es una voluntad en dos representaciones distintas. Bien. Otra leyenda de los celtas, sigue, ¿no? Refiere el duelo de dos bardos famosos. Estos bardos eran los poetas estos, que andaban de corte en corte. Uno, acompañándose con el arpa, canta desde el crepúsculo del día hasta el crepúsculo de la noche. Esto del crepúsculo del día y de la noche lo van a encontrar en los textos de Borges muchas veces también. Ya bajo las estrellas o la luna, entrega el arpa al otro. Este la deja a un lado y se pone de pie. Y el primero confiesa su derrota. Es decir, el que había cantado todo el día se da por derrotado ante el gesto del otro que simplemente deja el arpa ahí a un costado. Entonces Zimmermann le dice, bien al estilo Daneri, qué erudición, qué poder de síntesis, exclamó Zimmermann. Bien. Agregó ya más serenado, debo confesar mi ignorancia, mi lamentada ignorancia de la materia de Bretaña. Usted, como el día, abarca el occidente y el oriente, en tanto que yo estoy reducido a mi rincón cartaginés que ahora complemento con una pizca de historia americana. Soy un mero metódico. El servilismo del hebreo y el servilismo del alemán estaban en su voz, pero sentí que nada le costaba darme la razón y adularme, dado que el éxito era suyo. Ya se da por derrotado este profesor nacionalista y patricio, ¿no? Me suplicó que no me preocupara de las gestiones del viaje. Tratativas, fue la atroz palabra que usó. Acto continuo, sacó del portafolio una carta dirigida al ministro donde yo les ponía los motivos de mi renuncia y las reconocidas virtudes del doctor Zimmermann y me puso en la mano su estilográfica para que la firmara. Cuando guardó la carta, no pude dejar de entrever su pasaje sellado para el vuelo Ezeiza-Sulaco. Ya estaba todo cocinado, el tipo ya tenía el pasaje, tenía la carta redactada donde este otro profesor iba a renunciar, listo, no había más nada que hacer. Y este tipo se declara derrotado totalmente. Bien, al salir, volvió a detenerse ante los tomos de Schopenhauer y dijo, nuestro común maestro conjeturaba que ningún acto es involuntario. Si usted se queda en esta casa, en esta airosa casa patricia, es porque íntimamente quiere quedarse. Acato y agradezco su voluntad. Fíjense que el rulo retórico con que cierra la entrevista, ¿no? Todo lo podemos justificar con Schopenhauer. Así que gracias por tener esta voluntad que yo acato, o sea, yo asumo toda esta suciedad de tener que viajar allá, ir a buscar las cartas, ¿no? Pero si usted se queda es porque íntimamente su voluntad le dice que se quede. Bien. Acepté, sin una palabra, esta limosna última. Fui con él hasta la puerta de calle. Al despedirnos declaró, excelente café, como para terminar la cuestión. Releo estas desordenadas páginas, que no tardaré en entregar al fuego. La entrevista había sido corta. Presiento que ya no escribiré más. Monsieur et fait. Es decir, ya está, mi cuestión se terminó. Y ahí termina el relato. Es decir, así como San Martín no luchó más después de la entrevista, este profesor ya no va a escribir más. O sea, se declaró. Se volvió a repetir la instancia de aquella entrevista de Guayaquil. ¿Qué les parece? Ahí termina el relato. Pero entonces, Elías, no se podría pensar si esta lucha y este duelo es una duplicación de la entrevista de Guayaquil, no es una toma de posición respecto de la posición que tenía Bolívar frente a San Martín. No lo sabemos, porque en realidad lo que da origen a esta fábula, ¿viste? Es aquella entrevista de la que en realidad no se tiene muy en claro cuáles fueron los términos y Sí, demás. sí. O sea, lo que se conoce son las consecuencias en todo caso. Aunque se saben algunas cosas, ¿no? Pero bueno, es una historia
o sea, aquella historia es una historia que, o sea, que se presta a los sesgos interpretativos de los distintos bandos, digamos, o de las distintas regiones, ¿no es cierto? Acá simplemente está jugando Borges con eso, no creo que arriesgue ninguna, o sea, no hay que tomarlo como una hipótesis, me parece a mí, ¿viste? Al menos si uno lo toma como una hipótesis o toma de posición, me parece que es lo menos interesante, porque en realidad es un juego y es todo un gran chiste, tiene mucho sentido del humor, ya desde el sesgo de los personajes, cómo se chicanean, cómo utilizan hipócritamente las doctrinas filosóficas para hacer lo que ellos quieren hacer. Digo, el tipo quieren viajar a Sulaco, ¿viste? Y quedarse con el crédito, en todo caso, del descubrimiento o de la difusión de aquellos documentos. Es eso, simplemente es una lucha de poder acá. Es un duelo de compadritos académicos, retóricos o intelectuales. Abran ya si quieren los micrófonos y así, si quieren decir algo. Yo me acordé de los senderos que se bifurcan con esto de que lo que no iba a pasar ya había pasado y la reconversión de sucesos, ¿no? Claro, En o sea, otros cuando dice tiempos. que era cuestión de la voluntad, lo cual convertía ya la cosa en irrevocable. A ver, Lili. No, yo, por lo que dijo Lucrecia, en realidad, tanto en la entrevista de Guayaquil como acá, hay dos recorridos, o sea, cada uno llega a la entrevista con un propósito, que es el recorrido del lenguaje, digamos. Bueno, yo voy a decir esto es, y se tuerce, hay un momento en que hay un giro de la acción, por eso él se siente derrotado, como se habrá sentido San Martín o no, no sé. No sé, Claro, o sea, pero en este caso es así, porque es la voluntad de Schopenhauer, que es el momento actual. Bueno, el pasado es el pasado, pero a mí la historia no sí, me interesa, lo que me interesa es que yo voy a ir, no vos. exactamente. Además, a tal punto que Sí, ya venía con la carta para que ya simplemente venía la con el pasaje, firmara, todo. con el pasaje sacado y todo. O sea, él se impone una voluntad sobre otra, digamos. Es eso, Y ¿no? lo que dice de la voluntad en un momento, por acá yo lo anoté, dice que es, no sé, la voluntad y no, no el diálogo, no la Claro, dialéctica. exactamente. O sea, está en Que en los realidad hombres, es no en la Schopenhauer retórica. y Hegel, ¿no? Bueno, Porque, sí, digamos, claro. De alguna manera dialéctica. sí, claro que sí. A ver, Silvia, ¿vos querías decir algo? Sí, a mí me resultó muy interesante la voz que narra, y detrás de la voz que narra, el conocido Borges, ¿no? Y me recuerda el verso aquel de uno de sus poemas, un yo plural de una sola sombra. Ah, bueno, claro. Sí, 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 sí. Es, Porque, y en otras palabras de Borges también, los destinos posibles que uno puede tener. Los dos, Zimmerman y el profesor, son los destinos posibles que él podría haber tenido también, ¿no? Es decir, exacto. en cuanto a pensamiento, en cuanto a intelectual. Es decir, un origen patricio, de alguna manera, y una búsqueda a través de los libros y de la intelectualidad para poder representar el mundo. No sé, me parece que esa voz detrás del relator, esa voz, ese Borges detrás del relator, se mete por todos los intersticios de este relato, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. A mí me da esa impresión también, claro. Incluso eh, las dos voces son, de alguna manera, van dando cuenta de asuntos borgianos. El otro no se queda atrás tampoco, tiene una alta retórica, pese a que es un poco más, digamos, exagerado, hiperbólico, incluso para elogiarlo así falsamente, también dice cosas muy interesantes. O sea, son Y dos Borges tipos. también a veces hace elogios que este, son bastante dudosos que sean elogios, ¿no es Sí, cierto? bueno, claro, sí, cuando te elogia Borges, viste, tenés cuidado, porque, Tené cuidado. claro, eso le pasó incluso a Bioy en el prólogo de la invención de Morel. Es Así que, cierto. bueno, quedan 10 minutos, podemos charlar un ratito más. Y bueno, estas cosas que vos decías, bueno, dos destinos, una sola cosa y demás, esto lo vimos a lo largo de todos estos ciclos, pero infinidad de veces, ¿no es cierto? Cómo
Los personajes, en realidad, hay dos personajes que son uno solo, casi siempre, o sea, está el protagonista, el antagonista, pero son dos caras de la misma moneda. ¿Eh? Y lo que se termina imponiendo, en definitiva, es una voluntad, un destino, a veces lo llaman otros relatos. Y está esa subyacencia, que cada tanto va sacando conejos de la galera y son como arquetipos que cada tanto vuelven a aparecer en esos momentos. Sí, Eh, Isaías, sí, Sergio, dale. yo lo que veo, ¿no es cierto? Por empezar, me remito también un poco a los duelistas de Conrad, ¿no? Porque también ahí hay un duelo, ya que el texto se Claro. refiere a Conrad. Ahora, yo realmente no veo un duelo acá. ¿Sabes por qué? Porque a mí me parece que la actitud del argentino, no encontré en todo el texto un solo argumento para, digamos, favorecer su posición. No, Yo no, creo no, claro. que él, a ver, y me parece más cerca, a pesar de todo lo que vos dijiste, ¿no? Que coincido, en cuanto a la actitud que él rumea por dentro, ¿viste? Con relación al otro personaje, bueno, un supuesto, digamos, una actitud, podríamos decir en cierto sentido, patricia, como dijiste vos, o nacionalista, Más o nacionalista, claro. en cierto punto antisemita, bueno, Sí, son las cosas que rumea él por dentro, ¿no es cierto? Bueno, no le gusta, lo ve más petizo, no le gusta, hace algunas alusiones a su origen. Ahora, yo creo que él de entrada se entrega, digamos, no es una entrega del rey, ¿viste? Es decir, no es una, y no sé si en ese sentido no sería más cercano a la actitud de Borges, del Borges real, ¿no es cierto? No sé si, posiblemente, sí. lo que uno puede conocer, ¿no? Me parece Ese, que, claro, no sé si cuando... pelearía eso, ¿no? Voy yo, porque vos fíjate que el único argumento que podemos extraer, que digamos que le dé cierta, digamos, superioridad como para viajar, es que él es argentino y que proviene de una familia cuyos orígenes eran argentinos, ¿no es cierto? Sangre. Sí, él aparentemente cuenta con, o sea, cuando arranca la conversación esta, digamos, según él, cuenta con el aval de la academia, con la recomendación del ministro, entonces esos son sus Pero armas. me Ah, parece, rápidamente el otro lo desarma. claro, pero me O sea, parece inclusive un poquito más repudiable la actitud del otro, ¿eh? Eso de venir ya con los pasajes, no, pero por supuesto, o sea, Sí, pero con la claro, carta, realmente, vengo con la carta y con los pasajes, ya como está, firmame acá y pues, listo, ya está todo cocinado. Pero acá, evidentemente, este narrador, este argentino, digamos que lo boludearon, o sea, le enroscaron la víbora, o sea, por atrás se arreglaron todo, el ministro, la academia, todo. ¿Viste cuando él dice que con los votos más o menos unánimes de la academia? O sea, tampoco estaba tan claro ahí, que le tenían tanta confianza. En realidad le enroscaron un poco la víbora y bueno, ahí fue la entrevista esta, lo único que sirve para que el tipo vaya a formalizar y una obtener la formalidad. firma. Claro, exactamente. Y bueno, dejarle el campo abierto Quizá al otro fue, protagonista. ojo, quizá fue también la actitud de San Martín, ¿no es cierto? Es decir, Bueno, claro, ahí está el otro dato interesante, no dato, digamos, la otra posible interpretación. ¿Y qué pasó allá? ¿Pasó vos algo fíjate como esto? que él dice simplemente en un momento, dice, ¿no? Quizá algo de fatiga o algo de. sí, También dice. habla del tema de la masonería, que bueno, en la Argentina tiene mucho que hablar, porque también en la batalla de Pavón, cuando Urquiza se retira, también se dice que Misteriosamente, claro. curiosamente se retira, no da batalla contra Mitre, porque dice que ahí la masonería había arreglado eso. Bueno, no es el caso, ¿no? Pero quizás San Martín, frente a la estatura que tenía Bolívar, también fue con una actitud un poco, bueno, este que tengo acá enfrente realmente, ¿no es cierto? Es como que tiene toda la voluntad, en ese sentido sí está Schopenhauer, tiene toda la voluntad Claro. Sí, de sí, seguir. sí, 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 sí. Yo, De bueno, última, claro. yo me, Es la voluntad, o sea, el poder de la voluntad en ese momento. Si vos lees el discurso de Sarmiento cuando trajeron los restos de San Martín, bueno, es Jesucristo, ¿viste? O sea, es el abnegado
que le deja al pobre Bolívar lo deja, viste, en un nivel bastante lamentable, Sarmiento, viste, como diciendo, bueno, se quedó con todos los honores, viste, pero después también terminó en el olvido. En fin, están todas esas cosas. Yo no me quería meter mucho en el tema histórico, viste, pero bueno, simplemente, No, o yo sea. hablo de actitudes, nada Claro, más. esto es como una recreación de una posible entrevista de Guayaquil, ¿no es cierto? Pero, o sea, lo interesante es cómo él recrea, de alguna forma, a que se vuelve a producir la entrevista, en Pero estos Isaías, términos, ¿viste? Presente, Y se sí. volverá a producir en otro momento también, ¿no? Isaías, acá es muy importante todo esto. Me recuerda esto que se ha venido trabajando. Lo has hablado de este doble personaje que siempre es recurrente en los trabajos de Borges y que sintetiza un poco el cuento Borges y el otro Borges, creo que es, ¿no? Donde habla Borges y yo, Borges, perdón. Y a o mí el otro, me el mismo también, ¿no? un poco curioso esta reiteración a Schopenhauer y voy a leer un poquitito de Schopenhauer. Dice, su Sí, idealismo voluntarismo, constituye una forma de irracionalismo. Y sí, creo que sí, claro. ahí está o sea, eh, creo que el gran aporte de Borges, ¿no? Es cómo en la trama histórica, ¿no? Puede trasuntar la metafísica, ¿no? La Sí, bueno, claro, él siempre pone en cualquier trama que invente, en cualquier fábula, siempre van a estar todos sus temas, sus obsesiones, la metafísica, la mística, en fin, el nominalismo y todo Ahora, eso es así. en qué podría coincidir esto de la voluntad y el irracionalismo? Porque al parecer son dos personajes que están peleando y a la vez es un solo personaje que se desdobla. Bueno, Bueno, son dos Luis, seres, estos son dos profesores, son el epítome de la racionalidad. Y sin embargo, lo que define no es la razón, ni los discursos, ni el duelo Exactamente. dialéctico, sino algo que es la voluntad, ¿viste? Pese a que La cosa momentánea, ¿viste? Que va, o sea, claro, ante la pese cual a que uno se rinde. aparentemente, claro, pese a que aparentemente hay dos voluntades, hay una sola Hay una voluntad, sola, que tiene distintas manifestaciones. ¿no? Es un poco yendo a lo junguiano, ¿no? El yo y su sombra, podría decir, ¿no? Bueno, sí, se puede decir de muchas ¿No? maneras, Dijo, eso, sí. claro que sí, Él sí, sí. aparte solamente de Pero, estar perdón, A ver, eh, Lili. no, digo, hay una parte histórica la muy voluntad de interesante. Zimmerman, evidentemente, ella venía con el pasaje, era Ah, ir. estaba Sin claro. embargo, el final dice que la voluntad era del narrador, de no Bueno, ir. claro, es la contraparte. Todo esto es por su voluntad, no por la Sí, mía. no, por Eso es supuesto. interesante. Se van Por eso pasando es la la misma pelota, claro que persona sí. O sea, que... y que es ¿Qué- coherente con lo que dice Schopenhauer. Claro, Claro, qué es Totalmente. interesante en lo histórico? En lo histórico hay una parte bien chiquitita de lo histórico que hace que San Martín tome una decisión, por así decirlo. Cuando San Martín viaja a Guayaquil y se entrevista con Bolívar, que es un top secret, nadie lo sabe, pero sí hay algo que sí se sabe. Cuando él lo recibe, cuando Bolívar recibe a San Martín, Bolívar le dice, bienvenido a tierras colombianas. Sí, Y ese es como un denominador sabido por todo el mundo. sí, Cuando sí. San Martín escucha eso, sabe que la suerte ya está echada. Sí, bueno, Porque claro. era una Bueno, alianza. queda un minuto, Luis, vamos a ir cortando acá. Yo les quiero Ah, decir, bueno, les agradezco que hayan participado, me encantó. Les quería muchas decir gracias. que yo tengo la idea de hacer por lo menos una vez por mes, vamos a hacer un encuentro así abierto, hablando de cualquier cosa. ¿Viste? Puede ser un poema, puede ser un relato, no solamente de Borges, lo que se nos antoje en ese momento. Ya les voy a ir avisando. Les voy a pasar por el chat, si ustedes quieren, a ver.